Esta historia comienza mostrándonos un campo de batalla al cual había acudido una gran cantidad de soldados con el propósito de acabar con un único guerrero, quien se encontraba frente a estos y sin dudar un solo momento se lanzaría al ataque, respondiendo de igual manera a aquella horda de individuos, dando comienzo así a una batalla feroz en la que aquel guerrero, a pesar de verse superado en números, estaba acabando uno a cada sujeto con gran facilidad, lo cual era seguido por una expresión vacía de este, terminando por optar a acabar con todos de un solo golpe, posicionando su mano en el suelo y acto seguido salir de este grandes llamaradas de fuego color violeta, provocando así la muerte de un ejército completo en tan solo unos pocos segundos. Pero en eso se vería como el guerrero que ahora se nos da a conocer como nuestro protagonista, no se encontraba del todo intacto, ya que aquel último ataque había provocado una fuerte carga sobre su cuerpo, generando que éste hiciera un poco de esfuerzo para ponerse en pie y observar quién esta vez sería su próximo rival. Siendo esta vez una hermosa chica de pelo rojo y ojos escarlatas quien, acompañada de una expresión triste y algo decepcionada, le preguntaba al protagonista por qué los había traicionado al haber hecho un pacto con el diablo. Terminando está por pronunciar el nombre de nuestro protagonista, el cual era Knox Rienjeffer, donde el ya nombrado daría una leve sonrisa, aclarando que éste no la había traicionado, sino que más bien habían sido ellos quienes lo traicionaron primero y lo obligaron a tomar tal camino. A lo que en eso unos ojos que rodeaban a nuestro protagonista comenzarían a preguntar, desde cuando este dentro suyo se encontraba tan vacío. Así nuestro protagonista contando su historia desde el inicio, refiriéndose a ella como un aterrizaje forzoso. Mostrándose como en su vida pasada era una persona completamente normal, entre comillas esto último, ya que hace 2 años atrás había perdido sus recuerdos en su totalidad, sin contar que en ese mismo instante había sido medicado como un enfermo terminal, privándolo de un futuro más allá como cualquier otra persona y obligándolo a llevar una vida muy monótona, contando cómo jugar videojuegos era su día a día durante aquellos 2 años. Pero que extrañamente un día, tras haber completado el juego y haber decidido comenzar una nueva partida con un nuevo personaje, este seleccionaría 2 habilidades especiales, las cuales era el prodigio de la espada y el man, provocando una restricción a su personaje al haber elegido 2 habilidades, siendo esta penalización la de enfermo terminal al igual que en su vida real. Preguntándose si acaso era un chiste, aunque a los pocos segundos se diría a sí mismo por qué no, y daría en aceptar la creación de su nuevo personaje. Para una vez y hecho esto, nuestro protagonista sentir una extraña sensación y caer rápidamente al suelo mientras su cuerpo se cubría de una tonalidad pálida y su mente se preguntaba si acaso iba a morir. Mientras que por otra parte en su ordenador se veía como la creación del personaje había sido exitosa y a continuación proseguía con la sincronización, la cual al llegar a un total del 71% se detendría. A la vez que al cambiar de lugar se ve al protagonista despertar en un espacio diferente y al dar unos pocos pasos más confirmaría sus sospechas. Las cuales eran, que él había reencarnado en el peor personaje del juego, llamado Nast, el cual era el 5º hijo de la 3ª familia de renombre oscuro de Lunatic, donde dicha familia estaba asociada con la peor organización criminal de aquel mundo. Pero sin darle tiempo de procesar aquella situación, como por arte de magia aparecería frente suyo una ventana de estado, mostrando esta desde su información básica como nombre y edad, siendo esta de 14 años, como también sus habilidades más destacables, que eran prodigio de la espada y el mana. Pero lamentablemente no todo podía ser color de rosas, ya que este era portador de un rasgo negativo, siendo este la de enfermo terminal, que a su vez provocaba la maldición de los débiles, que se basaba prácticamente en ser propenso a varias enfermedades, además de bajar tanto su salud como resistencia a los niveles más bajos inclusive para una persona normal. Aunque en eso a Knox le aparecería una notificación de un mensaje no leído, el cual al ser abierto saludaría a nuestro protagonista refiriéndose a él por el nombre de su anterior vida, provocando que una gota de sudor bajase por el rostro de el ahora desconcertado Knox, quien se preguntaba en su cabeza el hecho de cómo es que aquel ser sabía su verdadero nombre y si acaso él había sido el responsable de traerlo a aquel mundo, además de sacar la conclusión de que tal vez podría conocer el pasado que fue arrebatado de su memoria. A lo que en eso dicho sistema procedería por darle la bienvenida nuevamente, procediendo a decir que comprendía su situación, ya que debía estar confundido, pero si algo debía tener muy en claro, es el hecho de que él quería ayudarlo y a pesar de no poder mencionar mucho sobre su identidad, le pedía que confiara en él, continuando por hacerle peticiones referentes a su futuro, siendo esta primera que entrara a la Academia Elidan mientras que cultivaba su poder,
además de tratar de no hacer cambios en la historia original y para cuando el momento llegase él podría saber la verdad. Para una vez y dicho esto aquel correo desaparecer instantáneamente dejando pensativo a nuestro protagonista, quien se revaluaría su posición en la historia, sabiendo que ahora mismo poseía el cuerpo de quien en el futuro sería el jefe final de aquel juego. Por lo tanto, si para recuperar sus recuerdos tenía que volverse el villano más grande de la historia, lo haría para sobrevivir sin importar el costo. Para una vez y dicho esto, con una fuerte determinación proceder a salir de su cuarto, pero al momento de abrir la puerta sufriría una restricción de esguince de muñeca nivel 1, pidiéndole así el sistema el descansar un poco más. Notando al instante el prota que la maldición de los débiles que portaba sería una enorme molestia en su camino de fortalecerse, ya que tan siquiera abrir una puerta requería de esfuerzo para su cuerpo. A lo que en eso mientras se encontraba caminando por uno de los pasillos una sirvienta de la casa chocaría con reconociéndola al instante como Rona, aquella criada que hablaba todos los días mal a sus espaldas, decidiendo que por el momento tan solo le daría una advertencia, ya que no tenía mucha relevancia en la historia original. Para una vez y hecho esto pedirle a la misma que lo acompañará al gimnasio, donde al llegar planificaría sus próximos movimientos y al ser un jugador que pasó 27 veces el juego tenía gran conocimiento previo sobre elementos y accesorios ocultos, que en el futuro serían significativos para su supervivencia, pero que por el momento tendría que arreglárselas para desaparecer la maldición de los débiles y el límite de tiempo debido a su estado de enfermo terminal imponiéndole tan solo un año de vida. Dando un leve suspiro mientras pensaba que tendría que solucionar una a una pero que primero sería la maldición de los débiles, mostrándose así como Lox ahora se encontraba agitando una espada de madera, para al cabo de poco tiempo llegar a la conclusión de que una persona con su tipo de maldición no podría tan siquiera blandirla 10 veces seguidas sin terminar muerto del cansancio. Terminando por caer boca arriba al suelo mientras miraba a su alrededor y notaba la gran cantidad de armas, pensando que era normal ya que después de todo la familia en la que se encontraba era conocida como el hogar de la oscuridad y la espada, debido a que el primer jefe de esta familia se había ganado esta reputación por haber sido capaz de impregnar su espada con el elemento oscuridad, acabando con cientos de vidas conforme su paso. Pero que tras su muerte el último legado que había dejado era su espada, la cual de generación en generación era entregada al que en un futuro sería el próximo líder de la familia. Aunque después de todo, esto era algo que seguro no tenía nada que ver con él, así que por el momento se limitaría a sacar beneficio del dinero de su familia. Así llamando a Rona, la cual al ser sorprendida por esta petición, pensaría que iba a golpearla provocando algo de molestia en el protagonista, quien tras tomarle la oreja con su mano le susurraría una orden, sin hacerse esperar una expresión incrédula de quien le decía que aquella cantidad de dinero era una completa tontería. A lo cual el prota se limitaría a decir que esperaba aquella tarea lista a más tardar en 2 días y que esperaba su colaboración en silencio. Así disculpándose a la vez que se retiraba del lugar, balbuceando que el protagonista no había cambiado en lo absoluto. Volviendo con Ox se ve a pensar en la forma en la que mejoraría su resistencia de nivel 2, pensando que en verdad dicha estadística era una porquería. Aunque en eso el ya nombrado sería sorprendido por una voz que tras decir su nombre le preguntaría cómo se encontraba. Siendo así como nuestro protagonista, tras ver de quién se trataba, con una expresión temorosa se preguntaría el hecho del por qué sujeto estaba en ese lugar, presentándosenos de esta manera al Lord Rarwo, quien era el mayordomo y mano derecha del padre de Nox y en palabras del ya nombrado, el verdadero líder de la familia Reinhafer, y por ende no era alguien que un vagabundo como nuestro prota pudiese controlar. A lo cual el prota decidiría calmarse a la vez que de manera serena le preguntaba a aquel mayordomo el motivo de su visita, siendo así como sin rodeos aquel mayordomo le daría la noticia de que el líder de la familia esperaba verlo en la cena de esta noche. Nox al oír esto, retomaría su actitud nerviosa preguntándose a sí mismo si había molestado a su padre, ya que después de todo hace pocos minutos había tomado posesión de ese cuerpo y no sabía si su antiguo portador estaba en algún problema con la familia, siendo así como tomaría la decisión de rechazar aquella oferta, desconcertando un poco al mayordomo, ya que de por sí era bastante extraño que el líder invitase a su hijo de menor linaje, pero ignorando esto procedería por decir que si no acudía al llamado de su padre era muy seguro que se enojaría,
ya que después de todo esta noche llegaría una invitada de la casa Stelliner debido a que había solicitado clases de caballería. Para una vez y terminado de decir esto Knox limitarse a decir que entendía la situación, generando aún más confusión en el mayordomo, quien le diría que estaba un poco extraño hoy, ya que no era normal en él ir al salón de práctica de esgrima, por lo tanto le preguntaría si estaba bien el cambiar de razón. A lo cual el prota le diría que eso era algo de lo que no debería preocuparse, ya que no era incumbencia suya, para acto seguido con una voz autoritaria hacerle la advertencia de que no se arrastrase hacia el maestro con el tema de los mayordomos, ya que no importaba lo que hubiera hecho o sus intenciones, puesto que solo él podía decidir qué hacer. Siendo así como el mayordomo aceptaría estas palabras, diciendo que lo corregiría mientras veía cómo Knox se marchaba del lugar, preguntándose si acaso el hijo menor había descubierto algo. Mientras tanto, volviendo con el prota, se ve a este en una habitación algo asustado, ya que lo anterior pudo haber levantado sospechas sobre su posesión, aunque eso era otra historia, ya que ahora lo más importante para él era la razón del por qué un miembro de la casa Stelliner había llegado a su familia. Terminando de esta forma aquella tarde y llegando la noche, donde nos trasladamos del lugar observando cómo el prota se encontraba con sus ojos cerrados esperando la llegada de su padre, mientras que frente suyo dos nuevos personajes quienes eran conocidos como los hermanos gemelos Hatz y Alan, notándose como claramente estos dos tenían cierta hostilidad hacia Knox, haciendo comentarios tanto despreciativos como de su condición física, diciendo que no era capaz tan siquiera de alzar una espada con ese cuerpo tan frágil. No obstante dichas acusaciones y desprecio sería algo que el prota estaba dispuesto a devolverles por el doble cuando el momento llegase. Pero Knox sería sacado de sus pensamientos al ver cómo el líder de la familia llamado Theo von Reinhafer hacía acto de presencia y junto a este la miembro de la casa Stelliner, llamada Thalia von Stelliner. Para una vez y después de presentarse el líder de la familia anunciar que la ya nombrada se hospedaría en su familia mientras su entrenamiento de caballería y por lo tanto esperaba que la recibieran con hospitalidad. Siendo esta noticia algo que sorprendería a algunos y alegraría a otros como en el caso de los gemelos, pero este no era el caso de nuestro protagonista, quien al mirar fijamente a esta pensaría en que tarde que temprano Thalia sería la encargada de poner fin a su reinado de maldad, al incrustar una espada en su corazón, ya que después de todo él al ser el antagonista estaba destinado a perecer en las manos del personaje principal, quien en este caso era Thalia Stelliner. Así pasando alrededor de unos minutos en los que se ve a todos degustando de la cena, donde los hermanos gemelos miraría maliciosamente a Knox y acto seguido procedían a preguntar a su padre cuándo se llevaría a cabo la elección del miembro de la familia que iría a la Academia Elidan para convertirse en el próximo talento y posible líder, mostrándose como aquellos que entraban en dicha academia serían los encargados de luchar contra los demonios, además de lidiar constantemente contra los altibajos de la academia. Para una vez y aclarado este punto, el padre y jefe de la familia dar la razón a los gemelos diciendo que tal y como decían ya era el momento. No obstante, los puestos para ingresar a este mismo estaban limitados a una persona, ya que anteriormente dos de estos cupos habían sido entregados al primer y segundo hijo, por lo tanto ahora al solo quedar un boleto de admisión se ejecutaría el método de la familia para elegir a quién sería entregado. A lo cual Knox diría en forma de pregunta si aquel método de elección será mediante un combate en el gimnasio, que se llevaría a cabo un mes después, ¿no es así? Siendo estas palabras algo que asombró un poco al padre de nuestro protagonista, ya que no esperaba esta iniciativa por parte del hijo menor, para una vez y dejado de lado esto confirmar las palabras ya dichas por Knox. A la vez que ambos gemelos se burlaban de este diciendo que si iba a rendirse era mejor que lo hiciera ahora, ya que una persona como el que nunca ha alzado una verdadera espada, jamás podría derrotarlos. No obstante estas palabras fueron algo que no afectaron en lo más mínimo al prota, quien les diría que deberían decir eso una vez y hayan ganado y no antes. Siendo estas palabras algo que generaron el enfado de ambos gemelos, quien le reprocharía si es que acaso creía tener alguna oportunidad contra ellos. Pensando para sí mismo Knox que era una prueba que tendría que superar tarde que temprano si quería obtener dicha admisión y por lo tanto éste se aseguraría de no ser ridiculizado por sus hermanos. Terminando por decir en voz alta y con una sonrisa que entraría en la Academia Elidan, lo cual provocó aún más el enojo de sus hermanos y el asombro de su padre por la determinación que estaba mostrando, además de haber llamado la atención de Thalia, quien con claro interés le diría a nuestro prota que parecía tener bastante confianza. A lo cual el protagonista diría para sí mismo que había llamado la atención de alguien que no debía.
trasladándonos de esta forma hacia la oficina del jefe de la familia, viéndose como entre el mayordomo y éste estaban entablando una conversación sobre el prota y su comportamiento repentino, ya que era algo que lo tenía un poco intrigado, considerando la opción de que pudo haber sido poseído por un demonio, pero como el padre del prota no estaba del todo seguro, había decidido que aquel mayordomo lo vigilase por un tiempo. Mientras tanto con Knox, se ve a este correr mientras que a su alrededor las sirvientas murmuraban y cuestionaban las acciones del hijo menor, preguntándose sarcásticamente si acaso tenía una habilidad que le permitiese oír también, pero al seguir corriendo se mostraría como el sistema aparecía frente suyo anunciando que había subido 0.1 su resistencia, siendo esta la razón principal del por qué estaba corriendo como un loco, puesto que debía mejorar su resistencia hasta el nivel 4 para poder activar la habilidad de genio de la esgrima y artes marciales, pero debido a la maldición de debilidad ahora tendría que subir su resistencia a un total de 1.9 en tan solo un mes si es que quería entrar en la academia, aunque sabía que subir su resistencia a tal nivel era una completa locura en tan solo un mes, ya que debido a sus rasgos negativos tendría que trabajar más del triple y por lo tanto él había decidido tomar un atajo. Viéndose así como Rona se dirigía hacia él junto con el pedido del anterior día, comunicándole a el hecho de que por fin estaba siendo de utilidad y diciendo para sí mismo que con dichos productos haría posible llegar a la resistencia nivel 4 en tan solo un mes. A lo cual Rona le preguntaría el motivo por el cual necesitaba aquellas cosas, ya que el pergamino de rápido crecimiento era bastante lógico, pero lo demás eran venenos mortales que la gente evadiría normalmente. Respondiendo el protagonista con que eso era lo que pensaba ella ya que no sabía cómo usarlos adecuadamente en conjunto, a diferencia de él quien le pedía silencio y que observará atentamente. Comenzando nuestro protagonista por tomar el veneno de los 3 encabezados, iniciando una cuenta regresiva de 10 minutos para su muerte instantánea, pero a pesar de esto Knox se encontraba completamente calmado, aunque dicho caso no era el mismo de Rona quien al ver la situación procedería a llamar al mayordomo, pero por petición de Knox se detendría, pero tan solo sería peor ya que había ingerido el núcleo de Golem haciendo que la preocupación de su sirviente incrementase, pidiéndole que se detuviera o podría morir pronto. Siendo esto ignorado por el prota quien sabía que dentro de muy pocos segundos el efecto del núcleo anularía el veneno y sus vez desaparecería la maldición de debilidad. Así Rona preguntándole a que si se encontraba bien, el cual al ver que su maldición de cuerpo de los débiles había desaparecido, había sentido con una leve sonrisa victoriosa alegrando a pero dicha alegría sería reemplazada por una expresión de vergüenza al ver cómo su joven amo se comenzaba a quitar la camisa frente suyo, así tapándose el rostro con sus manos, y acto seguido usaba el manantial de las hadas para una vez y hecho esto anular la petrificación de aquel núcleo de Golem, a la vez que ya tan solo le quedaba usar el pergamino de crecimiento, logrando duplicar esta misma. Así Knox logrando su objetivo de eliminar la maldición de debilidad y a su vez duplicar su tasa de crecimiento, lo cual significaba que su resistencia subiría más rápido, a lo que en eso sería tomado por sorpresa por Rona quien le había dado un abrazo y seguido de esto le preguntaba si está bien, debido a que hace unos instantes se estaba quitando la ropa pensando que era algún efecto de los venenos. A lo cual Knox ante tal actitud de Rona y ver que su maldición de debilidad había desaparecido, se preguntaría en su mente si acaso debía perdonarla, optando mejor por dejar esto de lado y mandarla por una toalla ya que saldrían a correr, para después de unos segundos verse al prota junto a Rona correr arduamente, mientras eran observados por Talia quien molesta se preguntaba si el más débil pensaba ganar contra sus hermanos tan solo corriendo como un ignorante y sin empuñar una espada, preguntándose desde cuándo había comenzado a preocuparle lo que sucediese con aquel chico, para acto seguido despedirse de su sirvienta diciendo que iría a tomar aire por un momento. A lo que volviendo con Knox se ve como frente a se encontraba Talia la cual tras saludarlo y volverse a presentar, recibiría una respuesta bastante fría por parte de nuestro prota, quien le preguntaba qué era lo que necesitaba de alguien como él. Así está pensando en primera instancia que debido a su belleza, tal forma de actuar era normal, procediendo por preguntar si acaso creía ser capaz de ganarle a sus hermanos con correr de la forma en la que lo ha estado haciendo hasta el momento, siendo esto algo con lo que Rona también estaba de acuerdo, a la vez que Talia se ofrecía a entrenarlo si es que necesitaba ayuda, pero ante tal ofrecimiento el protagonista se negaría inmediatamente, pidiéndole que se marchase ya que no era necesaria su ayuda, así provocando el enojo de Talia al ser rechazada de tal manera a pesar de haber sido amable con él, decidiendo mejor dejarle solo si es lo que en verdad quería.
observando Nox a esta mientras se alejaba, notando todas y cada una de sus estadísticas, donde las más destacables serían su resistencia de nivel 6 ya que normalmente el máximo nivel de un hombre adulto era de 4, pero no solo esto ya que su elemento principal era el atributo fuego, que en un futuro evolucionaría a llama blanca, sin contar que a tan temprana edad podía ser capaz de lidiar con 1 o 2 demonios sin mucha dificultad, pensando que si no podía reclutarla debido a que podría cambiar en gran medida la historia, por lo menos tendría que hallar la forma en la que pudiese llevarse bien, aunque esto último tal vez era algo imposible ya que en primer lugar cómo podría llevarse bien con alguien que lo calcinaría hasta la muerte en el futuro. A lo cual ahora hacemos un time skip de un mes, donde nos encontramos con Thalía la cual mientras se halla caminando por un pasillo, comenzaba a recordar las muchas veces en las que fue halagada por distintas personas, tachándola como prodigio de la casa Stelliner. Aunque en el fondo ella sabía que el talento al que verdaderamente se referían era al de su hermana mayor, quien sí debería ser llamada prodigio a diferencia de ella, preguntándose en el fondo de su corazón si acaso algún día podría ser un caballero tal y como su hermana, expresando el hecho de que no se puede superar a una persona que ha entrenado tantos años con tan solo ejercicio físico, refiriéndose a nuestro prota y declarando que personas como ellos nunca podrían ganar contra un hermano mayor y tendrían que vivir bajo su sombra. Para una vez y terminado de decir esto llegar el día tan esperado, el día en el que los 3 hermanos pelearía por el derecho a asistir a la Academia Eliran. Viéndose como el primer en combatir sería nuestro prota contra uno de los 2 gemelos, ante la mirada juzgadora de los presentes quienes dudaban si en verdad el hijo menor podría tan siquiera aguantar un golpe, mientras que por otra parte el padre de Nox se encontraba en el balcón junto a su primera esposa Princilla, donde el jefe de la familia le preguntaría a su mayordomo qué opinaba de aquel combate, así este respondiendo al instante que aunque el joven Nox haya cambiado, no era lo suficiente para poder ganar contra el maestro Alan. Pensando para sí mismo, si acaso el cabeza de familia estaba esperando algo distinto, recalcando que la única forma de darle vuelta a todo y que puede poner de rodillas a los que han empezado antes, son aquellos portadores de un talento más allá del cielo. Saliendo de sus pensamientos al oír como el maestro de la familia Reinhafer mencionaba el hecho de que si Nox no tuviera sangre Reinhafer las probabilidades podrían ser nulas, pero debido a que era portador de ella tal vez podría haber nacido con un talento como el de los 3 maestros de la espada. Para una vez y terminado de decir estas palabras oírse como el encargado del combate daba la señal, dando de esta forma inicio al combate donde Nox estaría esquivando con gran dificultad los ataques de Alan. Debido a que había logrado subir su estadística de resistencia hasta 3.9, faltándole tan solo una décima para subirla a nivel 4 y de este modo poder activar el genio de la espada, a lo que en eso oiría como su hermano le pedía que se rindiera, poniendo como excusa el hecho de que al ser un miembro de la familia y ser bastante débil no podría demostrar cuán fuerte era, ya que probablemente acabaría con él de un solo golpe. Además de que tenía el deseo de quedar bien parado ante la hija de la familia Stelliner, Thalía, por lo tanto si no se rendía ahora más le valía aguantar para que él pudiera dar un buen espectáculo. Para acto seguido el gemelo mayor lanzarse al ataque con un corte vertical, el cual fue esquivado a las justas por nuestro prota quien tendría que bloquear de inmediato una fuerte patada provocando que retrocediera unos centímetros, donde Alan le diría que para ser un debilucho estaba bloqueando bien sus ataques y que por lo tanto siguiera así ya que de esa forma él lograría su objetivo. Y a continuación procedía a darle una lluvia de cortes a nuestro prota, el cual tan solo podía bloquearlos con dificultad pensando en que si seguía de esa forma su cuerpo no podría soportar el siguiente ataque. No obstante inesperadamente una ventana del sistema se abriría frente a sus ojos, señalando que había subido aquella décima que le faltaba para subir su resistencia al nivel 4, generando esto una sonrisa en Nox, lo cual enfureció aún más al hermano mayor de quien atacaría nuevamente con una ráfaga de golpes. Siendo esto visto por el patriarca de la familia, que con un semblante inexpresivo diría que estaba realmente decepcionado, ya que a pesar de que el talento de Alan era decente, en comparación con el primer jefe de la familia era vergonzoso e incluso ofensivo, por lo cual la batalla que tenía ante sus ojos no tenía ningún valor para él, siendo así como procedería a levantarse de su asiento, dando la orden de que detuvieran la batalla ya que había visto suficiente. Pero en eso, en la ventana del sistema aparecía un nuevo anuncio, el cual era que los requisitos para activar la habilidad tiempo del genio habían sido completados.
mostrándonos así como todos alrededor del protagonista parecían haber quedado congelados en el tiempo. Lo anterior, Nox, tras activar la habilidad genio de la espada y las artes marciales, mencionaría que el combate estaba decidido y que por lo tanto este ganaría sin importar qué. Para acto seguido Nox bloquear el ataque de su hermano mayor a la vez que dejaba a este completamente indefenso, obligándolo a retroceder, sin darse en espera a las expresiones de sorpresa por cada uno de los espectadores. Pero en eso Nox con un semblante confiado mencionaría que aquel combate era realmente aburrido, pidiéndole al patriarca de la familia que le permitiese combatir contra sus dos hermanos mayores al mismo tiempo. El cual al ver el comportamiento del hijo menor, había decidido permitir su capricho, diciendo a sí mismo que tal vez valdría la pena ver un poco más aquel combate, dando de esta forma inicio al combate de 2 versus 1, donde los gemelos claramente enojados al ser ridiculizados de tal manera por su hermano menor, atacarían abalanzándose en contra el prota, quien como si se tratase de 2 niños bloqueaba y evadía sutilmente cada ataque, decidiéndose en dar un leve golpe a uno de los gemelos, quienes llegados a este punto no entendían qué ocurría, provocando que estos discutiesen olvidando por completo al Nox. Un muy grave error, ya que el prota al arremeter contra sus 2 hermanos mayores terminaría por darles el golpe final, terminando por dejarlos de rodillas en el suelo tras haber roto cualquier tipo de confianza y motivación en estos, preguntándole Nox al juez si acaso no estaba más que claro el resultado. Así el ya nombrado declarado al instante a Nox como el vencedor, a la vez que frente suyo aparecía una notificación del sistema, mencionando que la habilidad tiempo del genio había terminado. Notando también cómo su padre desde la tribuna le miraba con un semblante de aprobación, contestando ante este gesto con una leve sonrisa al saber que había logrado su objetivo, procediendo de esta manera a retirarse del lugar sin percatarse de que Thalía había decidido ir tras suyo, mostrándose como al poco tiempo de nuestro prota salir de aquel lugar, comenzaría a toser y respirar agitadamente, pensando para sí mismo que tal vez se había excedido al usar tanto tiempo aquella habilidad, viéndose como las manos de Nox se encontraban cubiertas por su sangre, mientras que se nos da a entender que la habilidad tiempo del genio no era del todo color de rosas, ya que si el portador excedía su tiempo límite esta como requisito consumiría parte de su vida y era debido a dicha restricción que nuestro prota ahora estaba en tal estado. Aunque para el prota era más importante el hecho de no haber sido descubierto, ya que posiblemente habrían cancelado su admisión a la academia. Pero en eso Nox sería interceptado por Thalía, la cual con una expresión preocupada le preguntaba si es que acaso se había lesionado durante aquel sparring. A lo que Nox maldeciría su suerte al pensar que el efecto de rebote de habilidad había sido descubierto por la persona menos indicada, esperando así por ver cuál sería el siguiente movimiento que Thalía haría. Sin contar con el hecho de que la ya nombrada le pediría disculpas a Nox, a la par que mencionaba que lo había juzgado mal al no darse cuenta de que Nox en verdad no había abrumado a sus hermanos con talento, sino que en realidad había trabajado realmente duro para lograrlo, provocando esto la confusión del prota, quien pensaba para sí mismo que tal vez aquel comportamiento se debía a que ella tan solo había visto su entrenamiento durante el primer día, donde todos lo habían tachado de tonto por correr sin cesar, para una vez y terminado de decir esto volver al presente donde Thalía al tratar de ayudarle sería rápidamente rechazada por procediendo a pedirle nuevamente perdón, ya que se había dejado llevar por los comentarios de las demás personas y a su vez se había equivocado al menospreciarlo de tal manera. Pensando Nox el cómo debía contestar ante esto, ya que a pesar de que sabía que ésta era realmente honesta con lo que decía, también debía tener en cuenta que era poseedora de los rasgos de un caballero. Sin contar que a pesar de ser de una familia importante tal vez era difícil para ella admitir que se había equivocado, respondiendo que si eso era lo que pensaba de él entonces que le hiciera un favor, siendo el que no le mencionara a nadie sobre aquel sangrado. A lo cual Thalía aceptaría, prometiendo no comentar de aquello con nadie. Para una vez y dicho esto Nox marcharse del lugar, mencionando que esperaba que pudiese mantener su promesa. Cambiando de esta forma de escena, dejándonos ver cómo al anochecer el padre de Nox se encontraba preguntándole al mayordomo qué pensaba sobre el talento que había mostrado el hijo menor. Respondiendo que aunque no entendía el motivo por el cual se había dejado golpear al inicio, algo que sí tenía claro era que entre los demás hijos, Nox era el más prometedor. Estando de acuerdo con esto la cabeza de la familia, preguntándose a sí mismo si es que acaso Nox podría heredar la espada negra suprema del fundador. Decidiendo que lo más prudente por el momento sería que el mayordomo vigilará de cerca al hijo menor.
Mientras tanto, volviendo con Ox, este se encontraba recibiendo su recompensa por haber ganado el duelo anterior contra sus hermanos, donde el sistema le otorgaría varios puntos de estadística. Pensando que si se los hubieran dado antes, no habría tenido que correr como un enfermo durante todo un mes. Dejando esto de lado y procediendo a abrir la ventana de estado, donde subiría un atributo en específico, siendo el de suerte, ya que después de todo era una estadística que no podría conseguir con trabajo duro, sin contar el hecho de que era la más importante en el mundo de Lunatic. Prosiguiendo por poner a prueba dicha suerte al invocar una máquina del sistema que dependiendo de su suerte le podría dar habilidades de rango intermedio o avanzado, siendo estas representadas con un pergamino de color plateado y dorado, mientras que por otra parte el rango más raro y por lo tanto más fuerte era el pergamino de color arcoíris. Donde al poco tiempo de hacer su giro, recibiría como recompensa un pergamino de rango avanzado con la habilidad de sobrecogimiento del gobernante supremo. Lo cual alegró en gran medida al prota al haber obtenido un premio gordo, diciéndose a sí mismo que no pensaba el hecho de obtener una habilidad buff tan rápido, para acto seguido pensar en que pronto tendría que ir a la finca de los Reinhafer, donde podría encontrar una pieza oculta que le ayudaría para lidiar contra el segundo hijo del patriarca, puesto que estaba muy cerca de volver de la academia. Transcurriendo de esa manera la noche y llegando el día, en el que se observa a nuestro prota claramente incómodo por el hecho de volverse a encontrar con Thalía, ya que pensaba que las cosas habían quedado muy claras la última vez. Pero en eso sería interrumpido por la ya nombrada, la cual le preguntaba del cómo se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. A lo cual Nox se limitaría a evadirla, sin contar con que lo seguiría presionando al preguntarle la forma en la que había entrenado. Recordando de esta forma que Thalía, a pesar de ser la heroína y la encargada de acabar con él, ella desde el inicio había querido ser reconocida por su hermana mayor. Decidiendo de este modo decirle unas palabras que pudiesen consolarla y a su vez para poder quitársela de encima, aconsejándole que antes de fijarse en las fortalezas de los demás, primero se fijara en las suyas, sin contar el hecho de que no lograría nada al compararse con los demás. Logrando de esta forma que Thalía se recalcara si es que acaso todo este tiempo estaba haciendo las cosas mal. Para acto seguido nuestro prota dirigirse hacia la finca de los Reinhafer, donde tanto sus hermanos y padre lo estaban esperando. Siendo así como el líder de la familia les comentaría la razón por la que los había convocado a ese lugar, mencionando que hoy cada uno de ellos podría elegir un caballo, pero debido a que el prota había ganado el duelo, sería el primero en dar su elección. Dando una leve sonrisa a Nox debido a que sabía que tener un caballo le sería de gran ayuda en un futuro cuando las guerras comenzaran, además de que la magia de transporte era demasiado cara y por lo tanto un caballo era la mejor opción como medio de transporte. Continuando de esta forma con nuestro prota, el cual se encontraba buscando un caballo en específico, encontrándolo a los pocos segundos y afirmando a su padre su elección. Donde el patriarca al ver su elección decidiría darle una última oportunidad, pero a pesar de esto el prota había decidido mantenerse firme, ya que después de todo, el caballo que tenía frente suyo era de un rango alto. Procediendo a ver las estadísticas de mostrando como dicho caballo no era un rango alto por nada, ya que era de la especie obsidiana y a su vez poseía el elemento oscuro. Aunque claramente esto era algo que solamente él sabía, debido a que si al menos el patriarca hubiese sabido de esto antes se lo hubiera llevado sin pensarlo dos veces. No obstante, no todo podía salir a la perfección, ya que aquel caballo tenía sus días contados, debido a un rasgo negativo que tan solo le permitía el de poder vivir 2 días y 16 horas. Y esto era algo que el cabeza de familia tenía muy en claro, siendo esta la razón por la que le había concedido otra oportunidad, la cual al ser rechazada de tal manera por el prota, le daría mucho que pensar a su padre, siendo el primer pensamiento que vino a la cabeza de el que Nox se había proyectado en aquella bestia, dejando a decepcionado, ya que ante los ojos de él esto tan solo demostraba lo sentimental y débil que era el hijo menor, terminando por decirle que esperaba que no se arrepintiera de aquella decisión, para una vez y dicho esto marcharse del lugar aparentemente molesto. A lo que Nox entendería dicha aptitud por parte de su padre, ya que después de todo el único que sabía cómo salvar a aquel caballo era él, para acto seguido ser sacado de sus pensamientos por el mayordomo, quien le pedía que eligiera un nombre, respondiendo nuestro prota que se llevaría a Caro, mencionando en su mente que ese era el nombre con el cual había completado el juego de Lunatic y por lo tanto tenía cierta significancia para él.
Transcurriendo unos pocos minutos en los que se nos muestra a Carl encima de la cama mientras era visto detalladamente por Knox, quien comentaba el hecho de que podía ver aquella determinación en sus ojos, la misma determinación que tenía él cuando tuvo que superar su estado de enfermo terminal, mencionando que debido a que nadie debía enterarse del método que usaría para salvar a Carl había optado por ocultarlo en su habitación, procediendo a llamar a Lorna, haciéndole saber que sabía que se encontraba espiando. Y acto seguido está caer torpemente frente a Knox mientras le preguntaba él cómo la había descubierto, ignorando la pregunta a la vez que le ordenaba que se hiciera cargo del cuidado de aquel caballo puesto que estaba en una situación de vida o muerte, provocando esta orden el disgusto de Lorna al saber que tendría que limpiar sus desastres, pero aún así terminando por aceptar cuidar de él. Siendo esto ignorado por el prota, quien se encontraba perdido en sus pensamientos preguntándose si acaso Lorna podría soportar el shock de lo que estaba a punto de pasar. Pasando de esta forma 3 días en los que se ve a Lorna llorar la muerte de Carl, llegando nuestro prota a la escena mientras se decía que era de esperar que Carl no tuviera salvación y terminara muriendo. Pero aunque no lo pareciera, esto era lo que verdaderamente estaba esperando, pidiéndole de esta forma a Lorna que se pusiera detrás suyo y no lo distrajera si es que quería ver de nuevo a Carl. Así comenzado a sacar un pergamino y infundiendo un poco de mana en él, y por consiguiente un gran círculo mágico aparecer, sorprendiendo a Lorna puesto que Stan no sabía que el hijo menor sabía usar magia. Procediendo Knox a decir que si Carl volvía a morir sería su culpa por no hacer silencio, comentando el hecho de que si tan solo tuviera su rasgo de genio del mana, no tendría por qué esforzarse tanto, dando a entender que por el momento lo único que podía hacer era verter todo su mana en aquel círculo mágico, logrando al poco tiempo el poder usar la habilidad de nigromancia con la restricción de un solo uso, puesto que era considerada magia negra de alto nivel. Preguntándole el sistema si es que acaso quería ejecutar aquella habilidad sobre el objetivo llamado Carl. Entregándosenos de esta forma un poco de contexto, donde se nos explica las dos formas en las que un ser muerto podría volver a la vida, siendo la primera como un no muerto común, mientras que por otra parte la segunda forma consistía en traerlo a la vida sin su ego, pero con la oportunidad de renacer como un ser más fuerte y completamente leal a su amo. Para una vez y terminado de decir esto, mencionar que si lograba traerlo de vuelta sería un serio problema ya que tan solo la familia Marves era capaz de tal acción. Y por lo tanto al ser el de la familia Reinhafer no debería de ser capaz de usar aquella habilidad exclusiva. Pero debido a que había logrado obtener un libro de los no muertos ahora estaba seguro que lo conseguiría, comenzando de esta forma el verdadero desafío donde Knox tendría que aguantar hasta que la nigromancia se llevara a cabo, escupiendo una gran cantidad de sangre a la vez que se decía a sí mismo que su mana estaba a punto de agotarse, pero aún así no iba a descansar ni un solo momento. Terminado de este modo por el sistema anunciar que su mascota Carl había vuelto como un no muerto. A lo cual nuestro prota, tras comprobar que el rasgo negativo de muerte esperada había desaparecido, se volvería a presentar ante Carl como su maestro de ahora en adelante. Terminando por ser interrumpido por Lorna, quien tras abrazarlos por la preocupación y ver que había sido ignorada con molestia por ambos se enojaría cerrando aquel día con una discusión. Para acto seguido unos días después verse a Knox caminar en medio de un bosque con una piedra mágica y un mapa, mientras pensaba que debía encontrar el segundo objeto de la familia Reinhafer, ya que ésta podría anular un poco su rasgo de enfermo terminal, sabiendo que si no tenía cuidado en ese lugar podría morir por segunda vez. Así el sistema asignándole una misión a Knox que consistía en despejar aquel bosque llamado el bosque de Messenchild, mayormente conocido como el bosque del niño perdido. Y por lo tanto ser un lugar al cual estaba estrictamente prohibido entrar debido a su enorme oscuridad y niebla, la cual provocaba que hasta el mayor guardabosque se perdiese como si se tratase de un niño. Aunque esto no significaba problema alguno para el prota, quien tras haber pasado el juego una infinidad de veces sabía que el único método para lograr salir de aquel bosque era por medio de una antorcha, más específicamente siguiendo la dirección contraria del rumbo que tomara el humo. Aunque antes de continuar con su camino decidiría sacar de su escondite a la persona que se encontraba siguiéndole, pero al ver que no había respuesta alguna tras su amenaza optaría por dar un corte con su espada y acto seguido oírse un fuerte grito y trasladarnos a unos minutos atrás, donde se ve a una sirvienta reprochándole a Thalía el hecho de que no se involucrara más con el prota, puesto que ella sería la más afectada por su comportamiento obsesivo. Respondiendo Thalía que se tranquilizara ya que ella se aseguraría de que su puesto no estuviera en peligro, a lo cual la sirvienta se retiraría y al volver unos minutos después se encontraría con que el cuarto estaba completamente vacío,
pensando en que ésta había ido tras el hijo menor mientras procedía a despertar a toda la casa para que fuesen en busca de ésta. A lo que volviendo al presente se ve a Knox tras haber descubierto a Thalía preguntándole la razón del por qué se encontraba en ese lugar. Pero en eso serían interrumpidos por un lobo, provocando que estos dos se pusieran en guardia mientras que Knox tomaba de la cintura a Thalía y la cubría de cualquier posible ataque, observando cómo el lobo tras dar un fuerte aullido arremetía en contra de ambos. Siendo derrotado al instante por Knox y provocando la sorpresa de Thalía, por la forma tan limpia en la que había derrotado a aquel lobo, terminando por ser sacada de sus pensamientos por Knox quien le decía que le contestara el motivo del por qué se encontraba en el bosque, obteniendo como respuesta de Thalía que se encontraba en su paseo nocturno. Generando esto que nuestro prota la amenazara con dejarla sola en aquel bosque, siendo detenido por una asustada Thalía que le decía que lo había seguido debido a que quería saber el secreto por el cual era tan fuerte, pensando que iría a entrenar. Permitiendo el prota que lo siguiese ya que después de todo era la personaje principal. Aunque antes de continuar tenía que dejarle algo muy en claro y esto era el hecho de que tan solo le ayudaba para que su familia no se viese involucrada con las consecuencias. Pero ante tal actitud tan fría, Thalía se limitaría a pedir disculpas y acto seguido dar las gracias a Knox lo cual confundió al ya nombrado, pero tendrían que dejarlo para después puesto que una manada de lobos los había rodeado por completo. Así Thalía aferrándose aún más a nuestro prota, el cual le diría que se mantuviera alejado suyo ya que de esta forma no podría blandir correctamente su espada, prosiguiendo por darle su antorcha mientras avanzaba y se ponía frente a aquellos lobos. Pensando así que a pesar de que se encontraba en una variable del prólogo, esto no cambiaría el hecho de que ningún jefe monstruo aparecería, pero en cambio, tendría que enfrentar a la evolución de un lobo gris, que es considerada como tipo élite estando por debajo en poder del jefe monstruo, pensando que tan solo un descuido ahora le costaría no solo su vida sino la de Thalía también. Para acto seguido aquella manada de lobos ir en contra de Knox, así con su espada dejando fuera de combate a cada uno de ellos, recalcándose en su mente el hecho de que nada había cambiado y aún seguía siendo demasiado débil. Siendo lo anterior visto con admiración por Thalía quien sabía que aún nuestro protagonista no estaba usando todo su poder, ya que en el momento que peleó contra sus hermanos había mostrado una destreza con la espada aún más increíble. Pensando que Knox la había alejado por culpa de su debilidad y acto seguido ambos procedían a ver cómo la imponente figura del lobo del rango élite se hacía presente en el campo de batalla, donde al cambiar de escena se nos muestra a todos los sirvientes de la mansión buscar tanto al prota como a Thalía, encontrando así huellas pertenecientes a estos dos y deduciendo que ambos ahora se encontraban dentro de aquel terrible bosque, lo cual aumenta aún más la angustia de la sirvienta de Thalía a la vez que pedía el ir rápidamente en busca de esta. Siendo tal pedido rápidamente negado por el mayordomo de la familia Reinhafer quien le daría a conocer que todo adulto una vez y dentro de solo le esperaba la muerte, puesto que durante toda la historia de la familia Reinhafer se había mantenido el secreto de que tal bosque tan solo podía ser despejado por los niños, algo que ante la mirada de las demás familias los volvían sumamente incompetentes. Para una vez y dicho esto volver a evaluar las huellas encontradas, sabiendo así que el protagonista había entrado a aquel bosque intencionalmente y admitiendo a su vez el hecho de que aquel chico frágil y débil había desaparecido por completo, para acto seguido dejarle en claro a aquella sirvienta que la única forma de que estos dos lograran salir con vida, era despejando por completo aquel bosque. Donde la mujer tras oír esto se recriminaría el hecho de haber provocado la muerte de su señorita Thalía, donde al volver con la ya nombrada rápidamente se pondría en guardia, siendo tal concentración y determinación notada por Knox, quien le diría que se mantuviera al margen de la batalla y conservará sus fuerzas para cuando el momento de huir llegase, ya que aquella sería la única forma en la que ésta sobreviviría más tiempo. Diciéndose a sí mismo el hecho de que a pesar de que el lobo de élite no era realmente poderoso, lo utilizaría para que Thalía pudiese aprender a actuar en aquellas situaciones, puesto que en su nivel actual no podía confiarle a esta tan siquiera que le cuidara la espalda, procediendo así el prota en activar la habilidad hora del genio para poder acabarlo al instante. Aunque al momento de decirse esto, notaría cómo aquella bestia se limitaba a acostarse en el pasto y enviar a los demás lobos bajo su control, logrando el prota acabar con un solo tajo uno de estos, observando cómo los demás rápidamente se detenían y obedecían los patrones de ataque de aquel lobo de élite, reanudando esta vez un ataque coordinado lo cual provocó que pudiera acabar fácilmente con la vida de dos de estos, mientras que a sus espaldas era rápidamente emboscado por uno de estos lobos tratando así de morder a la yugular del prota,
donde dicho ataque sería frustrado por una daga, la cual el prota tras ver su procedencia se daría cuenta de que ésta pertenecía a Thalía, quien ahora se encontraban en la cima de un árbol, pidiéndole al prota que tuviera cuidado, lo cual sorprendió a Nox, quien se preguntaba si acaso Thalía lo ayudaría en aquella batalla, teniendo así el prota que enfocar sus ojos nuevamente en la batalla para acabar con dos de estos lobos, a la vez que le mencionaba a Thalía el de estar bien, donde está con algo de preocupación se alegraría de que el prota no estuviera realmente herido, sabiendo el prota que ahora mismo había acabado de mostrarle su lado patético, aunque realmente no tenía tiempo para ese tipo de pensamiento, ya que éste notaría como la retribución por usar la hora del genio le estaba pasando factura. Y lo peor no era esto, puesto que ahora tendría que enfrentar al lobo de élite, quien para ese entonces justamente se había puesto en pie listo para la batalla, recalcando el protagonista con una sonrisa del que éste se parase en tal momento, mostrándose como poco a poco toda bestia comenzaría a acecharlo, para una vez y llegado el momento de un rápido borrón de velocidad cargar contra el prota, quien tras notar esto lograría esquivarlo a las justas, para al momento de dar vuelta notar como éste ya había desaparecido de su alcance visual, siendo al instante sorprendido nuevamente por este, quien lograría hacer un rasguño en el brazo del prota, provocando la preocupación de Thalía a la vez que el lobo de élite volvía a desaparecer de la vista de Nox, quien tan solo se decía el hecho de que la dificultad del juego no concordaba con lo que actualmente estaba pasando, ya que la inteligencia que el lobo de élite estaba demostrando superaba por mucha la que una vez vio en el juego, poniéndose así nuevamente en guardia mientras se recalcaba el no haberlo notado cuando estaba controlando a los demás lobos, no teniendo tiempo para pensar más puesto que sería emboscado por el lobo de élite por su costado izquierdo, lanzando así un fuerte tajo con su espada y creyendo que por fin había dado en el blanco, para tan solo notar como aquella bestia con una finta había logrado evadirlo y acto seguido contraatacaba, mencionando el prota con odio el haber caído en su trampa y haber formado una abertura, esperando así tan solo su muerte, mientras se arrepentía del haberse confiado por el hecho de pasar varias veces el juego. Y además de esto pensar que todo podría hacerlo por su propia cuenta, para una vez y nuevamente abrir sus ojos notar como el lobo de élite había sido golpeado por una daga en su ojo, sabiendo al instante que tal hecho sin duda era una abertura provocada por Thalía, quien en este momento había generado una nueva variable inesperada, la cual el prota rápidamente había aprovechado al asestar una puñalada rastrera al estómago de la astuta bestias, terminando aparentemente con la vida de este y cayendo de rodillas al suelo claramente agotado, provocando la preocupación de Thalía, quien tras ver que los demás lobos huían del lugar, bajaría rápidamente del árbol a socorrerlo, donde tras llegar Nox le aclararía que se encontraba bien gracias a ella, para una vez y dicho esto darse cuenta que acaba de agradecerle a la persona que en un futuro acabaría con su vida. Donde cambiando de tema Thalía con lágrimas en sus ojos le diría al prota si en realidad se encontraba bien, puesto que tenía una herida demasiado grave en su hombro, lo cual el prota negó provocando la alegría de esta, quien tras ver una araña en su hombro, instintivamente daría un fuerte grito acompañado de un salto, lo cual alertó al protagonista al pensar que se trataba de algún otro monstruo que había aprovechado la oportunidad para emboscarlos. Para una vez y volteado su rostro notar como ahora Thalía se encontraba fuertemente aferrada a él, con la justificación de haber visto una araña, para al momento de haber dicho esto verla sobre su hombro y inmediatamente aferrarse más fuerte al prota, quien tan solo dio una leve risa al saber el temor de esta a las arañas, apartando a esta de inmediato, lo cual provocó el sonrojo de Thalía, quien tras ver a Nox oiría como éste le dejaba en claro que no podría convertirse en caballero de seguir así, generando esto la vergüenza de esta, vergüenza la cual se convertiría en preocupación al ver al prota toser fuertemente mientras le preguntaba si se encontraba bien. Así el prota pidiéndole que no se preocupara y mencionando para sí mismo el hecho de haber sobrevivido aquella noche, gracias a la intervención de Thalía, quien no le permitió agradecerle adecuadamente gracias a sus fuertes gritos, procediendo en agradecerle en su mente mientras veía el rostro algo preocupado de ésta, mostrándose nuevamente como aquella criada se encontraba culpándose por la muerte de Thalía, mientras que aquel mayordomo tan solo se preguntaba si en verdad no lo habían logrado y que de no ser así, el conflicto que se esperaba de ambas familias sería inevitable, terminando por ser interrumpido al oír cómo los múltiples criados de la mansión señalaban un lugar, dándose a conocer cómo la fuerte niebla del bosque había comenzado a desvanecerse por completo, dando así por entendido que el bosque del niño perdido por fin había sido despejado, hecho el cual la sirvienta de hace un momento reiteraría en forma de pregunta hacia el mayordomo,
el cual de una forma igual de sorprendida había confirmado el hecho de que aquel bosque había sido despejado, mostrándose así como a continuación tanto el prota como Thalía salían del lugar. Observando la multitud sorprendida quienes susurraban para ellos mismos el hecho de verse al hijo menor de forma tan tranquila tras haber despejado un bosque tan difícil, hecho el cual provocó una sonrisa del mayordomo al confirmar por cuenta propia el nacer de quien agitaría la jerarquía dentro de la familia Reinhafer. Para acto seguido tanto la criada como el mayordomo ir a recibir a Thalía y el protagonista, expresando la preocupación de todos en el lugar, hecho del cual el prota se vería un poco incrédulo puesto que él al ser un bueno para nada, lo más normal era que fuese ignorado, señalando que si se sabía esto la reputación de la familia claramente caería. Mientras que por otra parte se ve a la sirvienta de Thalía tomar a esta de la ropa, dejándole en claro que ahora que estaba de vuelta le enseñaría cuáles eran las 71 reglas de la familia Stilreiner, pidiendo así Thalía disculpas a la vez que su criada le daba a entender que con tan solo eso no se lograría salvar. A lo que una vez y más tranquila se vería como ésta le agradecía al prota por proteger a su joven señorita a pesar de no ser su deber. Respondiendo el prota a esto con que en realidad Thalía fue quien había tirado de su propio peso, por lo que no había razón para ser demasiado dura consigo misma, dejándose ver como una vez y pasado un tiempo ahora el protagonista se encontraba en su habitación revisando su recompensa, siendo este el anillo de la llama negra del cual se mostraría cada una de sus estadísticas además de su efecto especial, el cual era de poder robar la energía vital del ser vivo al que derrote, recalcando el prota con que a pesar de tener tal objeto aún no podría confiarle su vida, puesto que tal artículo tan solo robaba una mínima parte de la energía vital de un ser vivo. Por lo que por ahora tan solo sería una esperanza pequeña para un sujeto con una enfermedad terminal como él, procediendo por pedirle a Rona que dejara de esconderse en la puerta y entrase. Donde está algo confundida preguntaría si acaso el prota podía ver por medio de las paredes, algo que al ser confirmado por el prota le surgiría la pregunta a Rona si acaso podía ver a través de su ropa, terminando por ser golpeada por el prota por tal conclusión, a la vez que le ordenaba a ésta el hacer nuevamente un pulso junto a él, donde Rona antes de comenzar mencionaría el hecho de que si volvía a ganar él le subiría el sueldo, siendo esto aceptado y empezando así la cuenta regresiva en la cual al llegar a 3, se vería como el prota derrotaría a Rona en cuestión de segundos. Dejando esto completamente sorprendida a esta, a lo que al reaccionar le preguntaría a Nox si acaso un miembro de la poderosa familia Reinhafer sería capaz de reducir su salario, respondiendo a esto el prota y dejando en claro con que tales cosas como el honor no le importaban, puesto que él era el renombrado inútil de la familia gracias a ella. Para una vez y dicho esto aparecer una ventana en la cual se le indicaba al prota que gracias a su rasgo de enfermo mental, ahora había obtenido una fractura de muñeca, teniendo que renunciar a reducir el salario de Rona y pedirle a ésta que le trajese algo de hielo, recordando en su mente del cómo se llamaba anteriormente en aquel juego, siendo tal nombre Yu Chen. Transcurriendo de esta forma 6 meses en los que ahora se ve al prota en su habitación, puesto que había sido castigado tras los últimos hechos ocurridos, pensando para sí mismo que en lugar de haber sido castigado debió de recibir como mínimo una recompensa por despejar aquel bosque. Estando de acuerdo Rona con estas quejas y aclarando que el patriarca era realmente duro con él, siendo todo esto con tal de que no se volviera a descontar su sueldo, mientras que el protagonista se decía a sí mismo el hecho de no poder seguir perdiendo el tiempo así, ya que tan solo le restaban 147 días para morir a causa de su rasgo negativo. Siendo esto último lo que le dio la determinación para levantarse e ir a hablar con su padre, para al momento de hacer esto verse como por su puerta entraba aquel mayordomo quien le daría a conocer que el patriarca lo había llamado, dejando esto claramente sorprendido al prota. Para acto seguido mostrarse como en tiempos pasados el padre de Nox en la guerra contra los demonios, había acabado con varios de estos con tan solo el mínimo movimiento de su espada, a su vez que era el único en pie en tan desastroso lugar. Volviendo así al presente en el que tras recordar lo anterior, reiteraría no muy pronto uno de sus hijos aprendería a usar la espada negra de su familia, por lo que para que esto pasase sí o sí tendría que encontrar al indicado que tuviera un talento excepcional, puesto que en un futuro aquel hijo suyo tendría que acabar con su vida. Procediendo así por entrar el mayordomo a sus aposentos anunciando la pronta llegada del Nox, haciéndole saber el patriarca que quería verlo enseguida, y pensando para sí mismo el hecho de que ni siquiera él sabía el secreto para despejar el bosque del niño perdido, por lo que al Nox realizar tal hazaña estaba dispuesto a recompensarle como era debido.
mostrándose como éste sostenía entre sus manos la investigación que habían hecho los vasallos de la familia sobre Nox, puesto que ninguno de ellos creía del todo que el bueno para nada de la familia fuese capaz de tal logro, terminando así por ser interrumpido por el prota quien le presentaba sus respetos. Y procediendo a oír como su padre que a pesar de decir que sus acciones fueron incorrectas, tendría que recompensarlo por sus logros aunque se tratase de un bueno para nada como él, ya que era el deber suyo como líder de la familia, por lo que la razón de su llamado había sido para que éste hiciera una única petición la cual él cumpliría sin importar cuál fuera. Por lo que Nox tras oír esto se reiteraría tal comportamiento de Theo, ya que era la primera vez en mucho tiempo de jugar aquel juego que veía al líder de la familia otorgar una recompensa, por lo que se estaría debatiendo si acaso se trataba de una trampa, lo cual fue descartado mientras que con una expresión calmada volvía a repetir tal pregunta. Siendo esta confirmada nuevamente por Theo quien al ver las dudas de Nox, juraría cumplirla bajo la larga historia de la familia y como líder de esta, haciéndole saber que si aquella petición era absurda simplemente su perspectiva sobre él bajaría, respondiendo a esto Nox con que se tomaría un tiempo para pensar aquella recompensa. Siendo esto aceptado por el patriarca quien le dejaría en claro que podía marcharse de aquella finca, con la única condición de no volver a repetir tales actos imprudentes en un futuro. Para acto seguido mostrarse como al día siguiente Thalía estaría despidiéndose del prota tras mencionar que la próxima vez se verían en la academia. Tratando así de ser ignorada por Nox quien recibiría un llamado de atención de su mayordomo, al no contestar las palabras de una dama, por lo que tras esto el prota tan solo le dejaría en claro que eso pasaría si ella primero se convertía en un caballero, provocando un leve puchero por parte de ésta al no entender del todo, dándole a conocer Nox su debilidad por las arañas, provocando un leve sonrojo de vergüenza en Thalía quien sin previo aviso contestaría a este con un golpe en el estómago. Oyendo como Thalía mencionaba que después de convertirse en caballero esperaba que preparase su cabeza para ella, dejándole aún más en claro cuál era el futuro que le esperaba junto a esta, y prosiguiendo por agradecer la criada por todo lo anterior a la vez el prota le pedía olvidar todo aquello y verse cómo se marchaban del lugar. Llegando en ese mismo instante un mensaje del sistema con el conteo de días de vida del prota, sabiendo que no tendría ni un minuto de descanso. Mostrándose como al siguiente día se encontraba junto a Ron a quien le aconsejaba tener más sirvientes así como ropa, donde Nox tras oír esto recordaría por unos instantes a una persona, terminando por ser interrumpido por aquel mayordomo dándole a conocer a la que sería su nueva criada enviada por la academia. Presentándose así con el nombre de Djitri de Lovilia al igual que el prota, donde último tras reconocerla observaría todas las estadísticas de siendo la más destacable la de su situación actual, en la que se daba a conocer estar bajo las órdenes del patriarca de la familia, volviendo a notar cómo con felicidad mencionaba que apoyaría al prota en todo lo posible, mencionando nuevamente para sí mismo el hecho de que su familia no lo dejaría marcharse cómodamente. Para una vez y dicho esto contarse desde la perspectiva del prota como Theo, el líder de la familia Reinhafer era uno de los seres más malvados y fuertes de aquel mundo. Razón por la cual había llegado a ser el líder de la familia, mostrándose como momentos atrás le mencionaba a Djitri el hecho de esperar bastante de ella, la cual se había limitado a responder que sí con una expresión completamente vacía, prosiguiendo Theo con el hecho de que debido a que había retrocedido en la sucesión de su familia, si hacía su trabajo bien la familia Reinhafer no tendría reparo para apoyarla en un futuro. Haciéndole saber con que apoyaría con su corazón a Nox, algo que fue negado por Theo al instante haciéndole saber que su trabajo era el de vigilarle de forma estricta, haciéndolo saber a quien en realidad era su amo, mientras que una vez y ya fuera se prometía a sí misma el no volver a vacilar en sus decisiones, todo esto mientras observaba un collar con la imagen de los que parecían ser sus padres. A lo que volviendo con el prota, se estaría recalcando el hecho de haber recibido una espía enviada por su padre, con el fin de descubrir si había sido poseído por un demonio, algo que decidiría ignorar y ir por el verdadero problema el cual era la nueva sirvienta Djitri, de la cual se nos comienza a hablar un poco sobre su origen. El cual en la historia original era de rasgos nobles y siendo la posible líder de su familia, de no haber sido por su tío quien había asesinado a sus padres haciéndole perder su posición y obligándola a marcharse, provocando que terminase como sirvienta de la familia Reinhafer teniendo siempre que mantener un semblante alegre, siendo que en verdad era todo lo contrario a algo que en palabras del propio protagonista vendría a ser una persona rota.
de la cual su único final fue el suicidio, siendo esto último algo que el prota se estaría debatiendo si debía de cambiar tal hecho, a pesar de que esto claramente significa el alterar la historia y poner una soga en su cuello. Terminando así aquel día por acabar y verse como en el presente tanto Rona como Djitri se encontraban escuchando la orden de ir a cazar junto a Nox monstruos en el bosque de la familia, provocando así el nerviosismo de Rona, quien trataría de huir con la excusa de tomarse unas vacaciones debido a una enfermedad, mientras que por otro lado Djitri no pondría peros al aceptar, haciéndole saber Rona que no tenía que estar de acuerdo con todo mientras todo. Siendo esto visto por Nox, quien tras ver temblar las manos de Djitri sabía que era un comportamiento normal, optando por obligar a ir junto a ellos a Rona con la excusa de que éste necesitaría de su ayuda puesto que era el inútil de la familia, amenazándola además con bajar su salario, lo cual provocó que ésta con clara tristeza preguntase por qué armas llevar. Mientras que por otra parte Djitri pediría permiso para avisar al mayordomo de que se marcharían del lugar. Acción que el prota ya esperaba, por lo que una vez y ocurrido todo esto se vería como los tres partirían a su cacería junto a sus caballos. Pasando así unas cuantas horas en las que ahora se ve al protagonista enfrentar a un enorme lobo, y por consecuente acabar con la vida de este activando la habilidad de robo de vitalidad con la que había logrado extender su vida 2 horas más, haciendo énfasis en que para ganar 2 horas más de vida, tendría que acabar con toda una manada de lobo tal cual y como ahora. Preguntando Djitri a este si acaso no estaba agotado por pelear durante 1 hora completa. Siendo esto algo de lo que el prota era consciente puesto que siempre que no hacía uso de la hora del genio, sus tiempos subían demasiado provocando que esta vez tan solo ganará 1 hora de vida más y no 2 como se decía. Aunque esto no era lo único preocupante, puesto que si él no sabía aprovechar los recursos limitados de aquel bosque, muy pronto se quedaría sin opciones para prolongar su vida y todos sus planes de tener una vida estupenda se irán boca abajo, haciéndole saber Djitri que su percepción hacia la escasez de monstruos en su territorio lo volvería a alguien raro si paraba en los oídos equivocados. Por lo que Nox optaría mejor por volver a la mansión, en la que Djitri le haría saber que prepararía un baño para este, siendo esta atención elogiada por el prota, quien tan solo le ordenaría que lo esperaba para antes de la cena. Respondiendo ante esto Djitri con una sonrisa, mientras que Rona al ver esto se hacía saber que ella limpiaría su habitación, contestando el prota con que hiciera lo que quisiera. Donde a la hora está recogiendo todo para marcharse, Nox aprovecharía para hacerle la pregunta a Djitri sobre a quién estaba en verdad sirviendo. Dejando esto último fría a esta, mientras se daba a entender que el prota no dudaría en desechar una espada linda y grande si es que éste no podía usarla. Donde el prota al ver el silencio de Djitri de inmediato sabía la respuesta de ésta, procediendo en decirle que sabía lo que ésta quería decir, así que no la interrogaría más y procediendo así por marcharse del lugar, mientras que le decía a ésta que por lo menos le agradecía el hecho de no haber mentido, y dejándole en claro que a pesar de no servir a él se encargaría de cuidarla como uno más de los suyos, y terminando por ofrecerle hacer un uso mutuo del uno a otro. Quedando está ahora en medio del bosque reflexionando por lo anterior dicho por el prota, quien también se decía que aquella relación era después de todo la única posible. A lo que ahora y en la mansión del prota, se nos muestra descansando tanto a Djitri como a Rona, donde esta última se estaría quejando por las últimas órdenes de Nox, preguntando si acaso aquello no era demasiado. Teniendo así Djitri que estar de acuerdo con esta, mientras se le veía escribir un libro y por consiguiente desviar su mirada pensando en que desde que estaba en su familia no había creído los rumores acerca del hijo menor de la familia Reinhafer, pero ahora era completamente diferente puesto que era testigo de ese cambio, además de que a pesar de derrotar a sus hermanos gemelos también estaba solidificando su posición en la familia. Algo que por supuesto era completamente diferente a ella, quien había caído lo más bajo posible, y terminando por dejar esto de lado al pensar en la propuesta de Nox sobre hacer uso de sabiendo que gracias a su historia era muy seguro que pronto no pudiera permanecer en aquella familia. Puesto que al ser tan solo una plebeya que había perdido su familia, era inclusive demasiado servir a una de las familias principales del mundo, terminando por cambiar su semblante a uno de felicidad mientras saludaba a las demás criadas, quien tras ser ignorada sabría que tal comportamiento era normal de las personas que oían sus rumores. Terminando por ser interrumpida por Rona, quien de forma amable le tomaría de la mano diciendo haberla estado buscando, algo que confundió a Djitri al pensar que ésta tal vez no conocía sus rumores o si en verdad pensaba en ella como una amiga. Sabiendo que independientemente de esto tanto ellas dos como Nox estaban cometiendo bastantes tonterías.
Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.